Buenísimo. Poneme para compartir pantalla a mí también, Mate. Bueno, hola a todos y a todas. Un gusto arrancar otra vez. Bueno, yo arranco etapa nueva porque ya estoy en Colombia. Bueno, estoy preparando mi taller. Está muy vacío todavía, por eso solo van a ver cosas en blanco, pero ya se va a estar armando en estas semanas. Eh, Está empezando una etapa nueva porque ya me instalo acá en Colombia. Vamos a empezar a hacer nuevas investigaciones más referidas a Colombia y Ecuador, como siempre. Va a salir un taller nuevo, creo que en agosto, eh, sobre flautas del Caribe, que va a estar muy bueno, que estamos trabajando con el Museo de Costa Rica, el Museo del Oro de Costa Rica, y museos del norte de Colombia, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. Va a ser un taller muy bueno, recopilando todo lo que son flautas del Caribe, así que seguro les va a interesar. Si no llegamos a agosto, seguramente lo haremos en octubre, ya que en septiembre hago gira europea. Así que bueno, es un gusto para mí de vuelta a ver a todos. Veo como siempre caras de siempre y caras nuevas, que eso está bueno, como decía Mateo. Así que bueno, empezamos esta clase con un documental, que después está el link para que lo vean. El documental es muy interesante, que es un documental que hice el año ya 2015 a un personaje muy interesante que se llama Schubert Ganchoso, que es un arqueomusicólogo ecuatoriano, especialista en instrumentos de la región litoral, de la costa ecuatoriana. Para el que no lo conoce, Schubert Ganchoso, búsquenlo ahí por las redes, es un musicazo, es un luthier, arqueólogo, constructor, investigador y todo lo que se les ocurra, y ya vieron ahí que es bastante volador. Pero propone algo interesante, que es un poco la temática de esta masterclass, que yo la quise llamar Sonidos del Solsticio y el Equinoccio, pero bueno, con Rodrigo le pusimos Sonidos y Chamanismo, un poco la batuta le va a llevar Rodrigo de esta masterclass porque él puso el nombre. Pero bueno, nos vamos ahora a inclinar en realidad para lo que yo quise poner, que es un poco este iba a ser el flyer también, que de paso se los muestro, que me gustaba, que es un poco esta idea, ¿no? Sonidos en la mitad del mundo, sonidos equinocciales y solsticiales, que es bien interesante la temática porque es específicamente referida al Ecuador, ¿sí? Porque en el Ecuador pasa algo muy interesante y yo pienso que a veces siempre nos vamos un poco a los incas, a los aztecas, nos vamos tanto para el norte como para el sur y no nos damos cuenta que el centro del planeta está en el Ecuador. Es decir, en el lugar en donde se aprecia la unión del norte y el sur es en esta región ecuatoriana, ¿sí? Y eso es algo, un dato muy interesante, porque es como que ahí, al estar el centro del mundo, es decir, o el centro de los dos hemisferios, se producen estos fenómenos de unión de las dos energías del norte y el sur. Ahora bien, lo interesante de remarcar esta posición geodésica que tiene el Ecuador es que no pasó por alto por las culturas precolombinas. Es decir, muchas culturas precolombinas, ¿sí?, se ubicaron en esa línea recta. Y eso es algo muy interesante porque si no supiéramos de esa línea recta, es decir, de esa línea ecuatorial, que solamente digamos, la percibimos. Es decir, nosotros sabemos que en el mundo hay un polo norte y un polo sur, ¿sí? Y que en el centro del planeta esos dos polos se encuentran. Es decir, nunca se tocan, porque hay una línea que los divide, ¿sí? Y esa línea del norte pasan cosas y del sur pasan otras cosas, que es un poco lo que se mostraba en el documental de esta famosa cultura jamacoaque, ¿sí? Perdón, Sara, te muteo. ¿Podés apagar el micrófono, Sara? Sí, Sara Basti. Entonces, en esa cultura, ¿qué es lo que sucede en esa línea? En esa línea empiezan a ubicarse diferentes culturas. Próximamente, en un viaje en un documental que voy a hacer, vamos a recorrer tenemos un GPS especial que usan muchos arquitectos y personas que tienen bastante dinero que pueden acceder a ese GPS, que es un GPS satelital que hace como mediciones sobre la Tierra y permite ver no solamente lo superficial de la Tierra, sino también lo que está por debajo, ¿sí? Es un tipo de GPS. Nosotros tenemos el GPS normal que usa el Google Maps, el Waze y otras aplicaciones, pero pagando un poquito más de plata se puede acceder a un GPS mucho más específico.
Cuando empezamos a trabajar con ese GPS específico, empezamos a ver que sobre la línea ecuatorial, desde Quito hasta la costa, hay una serie de construcciones antiguas, y hay para hacer como una especie de ruta, siguiendo un montón de sitios arqueológicos que todavía no están descubiertos. Es como, vendría a ser como un Capac Ñan del Tahuantinsuyo, pero un Capac Ñan del centro de, digamos, de la línea central ecuatorial. Entonces, la idea es empezar a recorrer estos sitios. Yo hice una parte, no la hice completa, porque hay una parte que se pone bastante heavy, hay que ir como con una Super 4x4, pero se puede hacer. Pero la línea cruza desde Quito hasta la costa y aparecen diferentes culturas, algunas más excavadas, otras no tanto. Y en la región, llamamos litoraleña, en lo que es la costa y lo que es la parte, una parte previa a los Andes, es decir, que tenés la costa y un poquito de montañas, ahí han habitado varias culturas. La cultura que más he estudiado es la cultura Jamacoaque, que es una de las culturas principales de esta línea, y al parecer han sido los cuidadores, ¿sí?, o los protectores de esta mitad del mundo. Esta mitad del mundo que es súper interesante porque el documental que estoy preparando va a arrancar hablando de las expediciones francesas y holandesas que salieron en 1780, tratando de encontrar la mitad del mundo, ¿sí? Y cuando, creo que si no me equivoco, los holandeses salen por el sur y los franceses salen por el norte, por Canadá, empiezan a medir las leguas y se encuentran en el Pacífico, en la zona de Quito, es decir, justo en la mitad del mundo, y ellos deciden hacer la mitad del mundo en donde ellos creían que estaba la mitad del mundo realmente. Obviamente, cuando llegan a Quito, había unas tribus, que eran los Quitukara, que tenían una línea por donde ellos construían sus ruinas antiguas, ¿no? Entonces, cuando llegan los europeos, dicen, no, la línea está acá. Y los indígenas decían, no, la línea está acá. Entonces, bueno, discutiendo, al final, obviamente, los europeos hicieron la mitad del mundo donde ellos pensaban que era la correcta y armaron el monolito del centro del mundo. Ahora bien, eso fue más o menos 1780, 1800, llega la era del GPS hace unos 20, 30 años, y obviamente que nos damos cuenta que la línea ecuatorial, ¿sí?, la verdadera línea del Ecuador, pasa por donde decían los indígenas que estaban, por donde estaban los Quitukara. Entonces, un pintor muy famoso que se llama Guasayamin, ¿sí?, decide comprar la mitad del mundo, es decir, compra el terreno a 1 kilómetro, que es exactamente donde está, y él funda lo que es la verdadera mitad del mundo, ¿sí?, que es este lugar que se puede visitar actualmente. Hizo muchas pirámides, hizo un despliegue parafernálico de diferentes culturas americanas prehispánicas, y sobre esas pirámides que él hizo se producen todos los efectos de la mitad del mundo. Es decir, nosotros tenemos un balde con agua, cruzamos la línea, nos ponemos al norte, la destapamos, el agua va en un sentido, lo cruzás para el otro lado de la línea, destapás y el agua gira exactamente en el sentido contrario. Es decir, realmente ahí se producen todos los efectos, digamos, geomagnéticos, o le podemos decir bastante físicos, pero también físico-espirituales, se producen todos en esa línea, y ahí está esa división. Entonces, a mí siempre me llamó la atención, porque a veces pienso que hablamos mucho del Cusco, o hablamos mucho de Teotihuacán, y lo veo ahí a Marquinhos frunciendo el ceño, ¿no? Hablamos mucho de siempre las culturas hegemónicas, como fueron los incas o en su caso los mexicas, han puesto el centro del mundo en los lugares que ellos consideraban su centro del mundo, ¿sí? Es decir, como Teotihuacán, como el Cusco, que Cusco significa también pupo, es como el centro, pero no nos damos cuenta que en realidad el centro geomagnético del planeta está en Quito, está en Ecuador, y no es porque sea fanático de Ecuador, simplemente es una, es una relación bastante lógica, que el centro energético del planeta, incluso físicamente lo podemos corroborar, está sobre esa línea. En esa línea se intercambian las energías, y de alguna forma las culturas prehispánicas sí percibían eso y conocían este tipo de lugares. Ahora, lo interesante es que a veces siempre tendemos a irnos mucho a las culturas tanto del norte como del sur, pero nos cuesta ir a las culturas del centro. Es como que le escapamos al centro, por alguna manera. O quizás, bueno, por propia difusión de estas culturas, las culturas del Ecuador quedaron relegadas, de alguna forma, al estudio, digamos, mundial,
y siempre se fue hacia otro lugar. Entonces, a mí siempre me interesó meterme en estas culturas, es decir, en las culturas que habitan en la línea ecuatorial, porque creo que son culturas que han desarrollado una concepción muy interesante, y creo que esa concepción que se desarrolló en el centro tuvo sus formas de difusión tanto hacia el sur como hacia el norte del continente. También que ahí vamos, no digo que ellos son los originarios o los que crearon todo, pero sí había mucho intercambio comercial entre las costas centrales del Ecuador y el norte y el sur del continente. Entonces, empezando con esa lógica, empecé a investigar lo que para mí fueron los instrumentos de la mitad del mundo. ¿Sí? Un poco el documental se llama Sonidos en la mitad del mundo, pero básicamente son los instrumentos que se encuentran en esa región. Y particularmente esos instrumentos que se encuentran en esa región no se encuentran en ningún otro lugar de América. Eso es algo interesante, por ejemplo, y es algo para destacar. Es decir, que las personas que han vivido en esas regiones han creado o han canalizado, como cada uno lo quiere ver, para mí la creación de un instrumento es más bien una canalización energética del entorno, han generado instrumentos que no se han creado en ningún otro lugar. En este caso son las estatuillas sonoras. Voy a ir a darte un comentario. Ahí está. Ahí, gracias, Sarasvati, que tiró ahí exactamente las coordenadas, ¿sí? Donde está la misión geodésica de las coordenadas de la mitad del mundo. Está muy bueno ahí. Vos conocés la historia, seguramente, María, que yo conté. Pero es interesante. Es interesante también para darnos cuenta de que exactamente sobre esa línea un montón de cosas se desarrollaron a nivel arqueomusicológico. Yo acá estoy haciendo una introducción, obviamente, general, pero nos vamos a meter específicamente en los instrumentos que aparecen acá. Ahora bien, una de las cosas interesantes, mientras voy hablando, voy compartiendo pantalla para que vayamos viendo. Voy a poner acá. Ahí está. Mientras voy hablando, vamos a ir viendo algunas imágenes. Estas son todas representaciones, y acá yo empiezo a hablar músicos, chamanes, gobernantes, ¿qué son? ¿No? Acá empezamos a preguntarnos realmente si cualquier persona que tiene un instrumento musical es un músico, cosa que yo no creo, o en estas culturas prehispánicas, tener un instrumento musical implicaba un conocimiento, un poder a la vez, el conocimiento da poder. Y fíjense que todos estos personajes, que están muy bien mantenidos, están muy bien conservados, son casi todos de la cultura jamacuaque, ¿sí? Y están básicamente ¿con qué? Con dos instrumentos, una maraca por un lado en general, y una flauta de pan en alguna de sus manos, o a veces como la flauta de pan es tan grande, la tienen con las dos manos. Acá vemos estos personajes súper importantes, también como unos sacerdotes de la cultura jamacuaque, que tienen unas santaras de muy gran tamaño. Estamos hablando siempre de iconografía, no hemos encontrado hasta el momento los objetos originales, estos son solamente representaciones, pero fíjense lo interesante que empezamos a ver un montón de estatuillas, ¿sí? Todas la mayoría con sonidos, ahora vamos a indagar un poco más por qué, y empezamos a ver acá el uso de la zampoña, no solamente como instrumento musical, sino como decía yo, ganchoso en el documental que vimos al principio, sino como un instrumento cosmográfico. Son cosmografías, es decir, son cosmoaudiciones. No es tanto lo que la música del instrumento, sino lo que la forma del instrumento nos quiere decir. Acá vamos a empezar a hilar un poco más fino. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces los instrumentos musicales no están hechos para ser tocados, sino que invocan un principio cosmogónico. Y eso es algo fundamental, porque a veces vamos a ver muchos instrumentos americanos que su sonido es sencillo, es decir, es monofónico, produce un solo tono, pero su ornamentación es increíble, ¿sí? Es decir, que a veces es más lo que está invocando el objeto, ¿sí?, que el sonido en sí mismo, siempre viéndolo con ojos occidentales, ¿no? Siempre viendo como... para compartir. Siempre viéndolo como si fuera un solo sonido. Uy, ahí está. Ahí va. Siempre como si fuera un solo sonido, algo poco desarrollado, pero en realidad hay mucho por desarrollar en un solo sonido. A lo que me refiero con esto es que
me gustaría explicar un poco, yéndome al chamanismo, o lo que hoy nos sucede con el chamanismo, que a veces, mismo los chamanes actuales, no utilizan estos instrumentos sencillos porque hay una búsqueda de que la música, por más que intente ser prehispánica o querramos hacer una recreación prehispánica, buscamos siempre que tenga como más sonidos, que tenga más escalas, buscamos complejizar los instrumentos, cuando en realidad a veces lo que las culturas prehispánicas nos muestran es que el instrumento invoca por sí mismo y que la función sonora puede llegar a ser un accesorio, es decir, acá yo sé que va a entrar un poco controversial, pero lo interesante de lo que estoy marcando acá es que a veces lo que importa del instrumento musical es lo que está evocando su forma, ¿sí? Y a través de esa forma que el instrumento adopta, se hace visible la visión, o se hace visible la visión tangible de lo que la persona está viendo de ese otro mundo. Como decía ahí Schubert Ganchoso, los instrumentos musicales prehispánicos son cosmográficos, es decir, lo que intentan hacer es reflejar un principio cósmico. Y no me refiero a todos los instrumentos musicales, estamos hablando de los instrumentos musicales rituales. Tenemos otra clasificación de instrumentos musicales prehispánicos que pueden ser por ahí más populares o de un uso más cotidiano diario, y hay instrumentos que son solamente para usar por rituales. Generalmente, los instrumentos ritualísticos son los instrumentos que fueron dentro de las urnas funerarias. Dentro de los ajuares funerarios encontramos esos objetos. Estoy tratando de resumir y hacer un montón de cosas para que vayan entendiendo un poco más en profundidad lo que puede ser un concepto de sonido chamánico o de música chamánica, tratando de sacarlo un poco de toda la basura que hoy nos pasa o que hoy atraviesa ese nombre, ¿no? Entonces, tenemos muchos instrumentos musicales que no fueron para ser tocados en esta realidad. Es decir, hay muchos instrumentos que fueron puestos para ser tocados en otros mundos. Entonces, de entrada, cuando consideramos a la música chamánica como una música de este plano, yo siento que estamos un poquito errados. Es decir, muchas de las músicas o de los instrumentos que fueron creados en la época prehispánica no fueron para ser tocados en esa época, ¿sí? Y tampoco en este mundo. Y eso es un concepto súper interesante. Es decir, es una música que creamos en este mundo para no ser tocada en este mundo, sino para que nos permita entrar a otros mundos. Y acá empieza esta cuestión interesante, que es la cuestión geodésica, ¿sí? O planetaria. Acá hay una temática muy interesante, que es ubicar los instrumentos, ¿sí? Dentro de los cuadrantes americanos, que es algo que yo creo que no hemos tocado mucho, pero fíjense qué interesante. Ahora después sé que con Marquinhos lo vamos a hablar, súper interesante. Fíjense los instrumentos que se desarrollan, por ejemplo, en el área mesoamericana, los instrumentos que se desarrollan en Sudamérica, en Centroamérica e incluso en Ecuador y Colombia. Por más que nos parezcan todas flautas, son todas distintas y responden a cuadrantes diferentes del eje americano. Entonces, se van a crear otros instrumentos según la posición del cuadrante en que nosotros nos posicionemos. Se los explico así general, pero es bien interesante esto que les digo, porque realmente, como estos instrumentos musicales son rituales y son canalizados a su vez por chamanes y por personas conectadas, ¿sí? Con la espiritualidad o con otros mundos, cada instrumento que se baja en cada región y en cada época tiene una razón de ser, ¿sí? No sé si me estoy poniendo medio complicado, pero creo que me van entendiendo un poquito. Pero es algo interesante. Es decir, que podemos ubicar a los instrumentos musicales según su cuadrante. Y fíjense que cuando nosotros aprendemos muchos instrumentos, vemos un instrumento y sabemos a qué cuadrante pertenece. O sea, vamos a poder identificar rápidamente a qué cultura, a qué época y a qué región pertenece. Y si nosotros aplicamos una arqueología ambiental, que creo que es muy interesante, ahí tengo ahí, si nosotros nos ponemos a ver la arqueología ambiental, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los instrumentos musicales o de los objetos sonoros tienen mucha relación con el ambiente, con el medio ambiente en que las culturas habitaron, sea tanto la fauna como la flora. Y cuando hablo de la fauna, me refiero a los animales, los seres vivos, y cuando me refiero a la flora, de las plantas, que ya hemos hablado en otras masterclass, que también dan mucha información del territorio.
Cada planta crece en un territorio por una razón específica y otorga a la gente que la toma una información del territorio. Entonces, sobre este concepto es interesante porque nos vamos a meter sobre la cultura Jamacoaque y vamos a analizar unos instrumentos específicamente del cuadrante del centro del mundo y que no están en ninguna otra cultura, por lo menos hasta ahora nos han descubierto. Entonces, eso nos marca realmente que las culturas americanas estaban conectadas de alguna forma con algún tipo de conocimiento que nosotros hoy quizás desconocemos o queremos desconocer, porque nos pondría en otra situación de conciencia respecto al mundo, pero obviamente ellos sí tenían una forma de conectarse, o por lo menos los chamanes o las personas que entraban a esos mundos bajaban una información específica para cada cuadrante. En este cuadrante que vamos a ver hoy es el cuadrante de la mitad del mundo y una cultura específica, la Jamacoaque. ¿Sí? Jamacoaque, que es para mí de las culturas más importantes americanas, menos estudiadas, pero que tienen mucha información específica. Vamos a analizar una serie de estatuillas, que es el artículo que yo les voy a entregar hoy. Acuérdense, Mateo les explicó un poquito. Creo que tienen que dejar el mail o algo así, y Mateo se los pasa. Pero en este artículo que yo escribí en el 2016-2017, está publicado en un libro más grande que se llama Música y Sonidos en el Mundo Andino, publicado por la Universidad de San Marcos de Lima. Ya el libro está gratuito si lo quieren descargar. No encuentro el link porque se lo quería pasar entero, pero acá está, bueno, el artículo del que vamos a hablar hoy. Entonces, con esta idea de los cuadrantes, me puse a investigar lo que son las flautas de pan. Las flautas de pan son los sikus o zamponias, ¿sí? Son las flautas armadas por diferentes tubitos de diferentes largos y longitudes, y anchuras también. Y lo que empezamos a ver es que en las culturas que habitaban en la mitad del mundo hay una gran diversidad en la conformación formal de las flautas de pan. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando empezamos a analizar diferentes estatuillas, empezamos a encontrar diferentes órdenes de construcción de los instrumentos. Yo hice una pequeña síntesis en 8 órdenes, ¿sí? Generalmente conocemos el orden de la escalera simple, que es este que está acá, pero hay diferentes, vamos a ver diferentes órdenes. Entonces, acá yo lo que analicé son diferentes órdenes. El orden que más me interesó, y es el que vimos con Schubert ganchoso, es este orden que es de la doble escalera simétrica, ¿sí? Que es una flauta de pan muy especial, que es simétrica, es decir, parte de un tubo central pequeño y va creciendo de igual forma y va armando como una escalera, ¿sí? Va armando como si fuera una cruz escalonada, que se podría relacionar con lo que es la forma de una chacana, ¿sí? La chacana, que es el símbolo, no diría del área andina, porque también está en el área mesoamericana, yo diría que es casi panamericana, es una cruz escalonada, que tiene diferentes cantidades de escalones según lo que quiera representar. Yo lo que empecé a analizar acá es que esta flauta de pan está solo representada en las culturas que habitaron la mitad del mundo. Y como decía Schubert ganchoso, estas personas eran conscientes de que esa línea, ese centro, ¿sí?, espeja las cosas. Es decir, pasa por ahí, norte y sur se espejan y se crean dos energías opuestas y diferentes. Entonces van a ver acá de dónde yo extraje cada uno de estos órdenes. No es un invento mío, sino que es un análisis sobre las cerámicas prehispánicas de la cultura jamacoaque, y empezamos a ver diferentes órdenes, que están muy bien marcados. Fíjense que las estatuillas buscan que uno pueda darse cuenta cómo es el orden. No es que tampoco hay que imaginárselo, sino que está muy claro. Fíjense acá. Fíjate que son muy detallistas. Eso me encanta, porque es opuesto a lo que yo hago. Pero son súper detallistas en marcar cada uno de los tubitos, en marcar los largos distintos, ¿no? Fíjense acá. Y acá encontramos lo que yo les digo que son estas flautas de pan simétricas, tocadas por seres transformados. También acá hay que sacarnos un poco este tabú de que estamos solos en el universo. Estas culturas conectaban con otras entidades, sean del astral, sean de intraterrenas, extraplanetarias, con algo se conectaban. Ya vimos que hace un mes la NASA
pidió, ¿no? Creo que lo han visto como noticia, ya dijeron que hay que armar una liga armada mundial para defenderse contra las amenazas alienígenas, o sea que ya cada vez está más, esto no es un invento mío, pongan en YouTube, hubo casi un día de encuentro en el Senado norteamericano, en el Pentágono, hablando de la necesidad de ya hablar, de aceptar realmente que el contacto con vidas de otro planeta, incluso dentro de este planeta, ya es casi obvio, ¿no? Entonces, no es cuestión distinta ver acá estos personajes que parecieran tener aspecto humano, pero cuando nos ponemos en detalle están bastante transformados. Vean los ojos, los tipos de ornamentos, todo lo que hacen. ¿Podría ser una persona en estado de trance? Sí. Pero yo creo que ya hay que empezar a ir un poco más allá y empezar a aceptar que nuestras culturas americanas prehispánicas tenían un contacto constante con entidades o con seres de otros planos. Yo pienso que eso es la base para empezar a poder investigar otro tipo de cosas de forma más profunda y no tan, a veces tan teórica, y cada vez que revisamos las cuestiones prehispánicas nos vamos encontrando ese tipo de cosas. Ahora bien, estos personajes son bastante especiales, hay varios, no solo uno, ¿sí? Y lo que yo destaco acá es el tema de las flautas de pan que ellos tienen. Estas flautas de pan, como bien lo charlamos con Sugar Ganchoso y lo muestro en el documental, son flautas cosmográficas. Es decir, no necesariamente tienen que haber sido verdaderas. Es decir, no tiene que haber una flauta que sea así. Quizás puede haberla, no la encontramos. Lo que importa es el símbolo. Sí, porque a veces la música o los sonidos se reflejan también en su forma. Y la forma de este instrumento, que lo está tocando una persona que incluso tiene una nariguera, difícilmente lo pueda tocar este instrumento. Es decir, no está esta persona en condiciones de tocar un instrumento de este largo, ¿sí? Y también por todos los ornamentos que tiene, acá se le cayó la nariguera, ¿no? No lo puede tocar, pero porque lo importante no es la música que va a sonar, sino el mensaje que nos está diciendo a través de este instrumento musical. El instrumento musical es una cosmografía, es un símbolo, y nos está explicando lo trascendental, ¿sí?, que puede ser la música. La música puede generar un puente hacia otras concepciones del mundo y hacia otros niveles de conocimiento. Entonces vamos a ver varios personajes de este tipo. Fíjense el tamaño que tiene la flauta, y lo importante es siempre que marca un eje hacia el costado izquierdo y otro hacia el costado derecho y un centro. Son flautas especiales, son flautas que nos están mostrando, fíjense la cantidad de tubos que tiene. No es tan importante eso, sino la forma que tiene este instrumento. Entonces, acá vamos viendo, hay muchos personajes. Estos personajes están hechos en cerámica, tienen aproximadamente unos 60 centímetros de alto. Algunos son sonoros, otros no. Y lo que vemos acá es una serie de pájaros, ¿sí? Generalmente tienen 8 pájaros, ¿sí? 8. Y Sugar Ganchoso lo que cuenta es que esos son símbolos solares. Son las 4 direcciones con sus combinaciones, es como un octógono, se remite más a los movimientos del Sol marcados por los equinoccios y por los solsticios. Es decir, que estas figurillas, si nosotros las ponemos solamente como músicos, no son músicos, son estatuillas cosmográficas, que nos están dando mucha información, ¿sí?, porque son cosmografías del movimiento del Sol y de la Luna en principio. Es decir, que son estatuillas que remiten a movimientos celestes, en donde nos muestran que el instrumento no solamente es un instrumento musical, sino que es una proporción geométrica matemática que nos va a relacionar con los movimientos del Sol y de la Luna en relación a la Tierra. Fíjense qué interesante esto, porque esto es pura cosmografía musical. Es una fonocosmografía. Es decir, entender que los instrumentos musicales lo que nos están diciendo es mucho más que algo sonoro musical. Nos está hablando de un mensaje oculto, críptico, esotérico, pero que de a poco se puede llegar a ir empezando a entender. Entonces, bien, acá, bueno, hago un análisis muy específico, les recomiendo leer el artículo. Digamos, el artículo es un resumen de mi magíster que hice en España, pero es muy fácil de leer y se puede llevar una visión mucho más compleja de lo que va acá. Entonces, bueno, dijimos, para ir haciendo un resumen,
los instrumentos musicales responden a un cuadrante planetario. Como estamos manejando el eje americano, la cultura Jamacoaque va a estar respondiendo a lo que es el cuadrante de la mitad del mundo, y por eso vamos a ver exclusivamente en esta cultura este tipo de antaras, este tipo de zampoñas, que solo van a estar representadas en esa franja del continente. No las vamos a ver en Sudamérica, no las vamos a ver en Norteamérica, es decir, salimos del cuadrante centro y ya en Colombia no van a estar. Ya en Perú casi nada. Es más o menos esa franja de la mitad del mundo donde habitó específicamente la cultura chorrera y después la cultura jamacoaque, también la tolita un poco más arriba, Bahía un poquito más abajo, pero específicamente la cultura jamacoaque. Entonces, ahora bien, lo que es interesante remarcar es que muchas de estas estatuillas que tienen estas antaras, además de ser cosmográficas, son fonocosmográficas, es decir, tienen sonidos en el interior. Estos sonidos, lo interesante es que van a ser duales. Cada una de estas estatuillas con las que está tocando este personaje tiene dos flautas internas, ¿sí? Fíjense que se pone más complejo. Estamos hablando de culturas que viven en la mitad del mundo, que son conscientes de hemisferio norte, hemisferio sur, y deciden hacer en estos personajes que están portando flautas cosmográficas que remiten a la mitad del mundo, le ponen un sonido dual, le ponen un norte y un sur. Pero bueno, a nivel sonoro, ¿qué es lo que hacen? Generan lo que es el sonido paradojal, que a mí me gusta más que decir sonido del batimento. Es un sonido paradójico, ¿sí? Es un sonido sabiamente diseñado para que dos frecuencias que suenen en simultáneo tengan una diferencia muy pequeña de sonido que generan un tercer sonido. Es decir, por eso estamos hablando acá, fíjense la cosmografía. En el sonido de estas flautas se unifica el norte y el sur y generan un tercer sonido, es decir, el sonido del centro. Se va entendiendo, ¿no? Fíjense que las cosmografías, todo lo que les voy explicando, estas culturas americanas encuentran soluciones o formas de expresar estos principios en una flauta que es norte-sur y que genera un sonido central. Fíjense qué es conceptualidad. Y estos son lo que yo llamo sonidos chamánicos, realmente, o sonidos cosmográficos, sonidos que nos permiten conectarnos con principios cosmogónicos, no con lo que nos quiere decir alguien que interpreta que le dice una planta, sino con evidencias de hace 2000 años de personas que atravesaron pasos esotéricos del conocimiento ancestral y que pudieron plasmarlo sabiamente en estatuillas sonoras, ¿sí? Que no son solamente instrumentos musicales, sino que tienen todo un significado, tanto físico como acústico, que remiten a los principios que ellos han querido expresar. Por eso estas piezas son sagradas, ¿sí? Yo sé que todo es sagrado, pero estas piezas en realidad, en ellas habita el principio de la dualidad y a su vez nos muestra que tanto la oscuridad como la luz, tanto el norte como el sur, básicamente son un positivo y un negativo que van a generar un neutro. Esto es pura física cuántica, aunque nos cueste creerlo. Estas personas han puesto un positivo y un negativo adentro de estos personajes para que cuando los soplemos por arriba de la cabeza se genere un tercer sonido, se genere un neutro, es decir, una energía que no es ni positiva ni negativa y que se traduce a través del sonido y nosotros la podemos percibir. Entonces, para mí estas flautas tienen mucho que ver con lo que es el equilibrio, ¿sí? De la energía interna de las personas. Con esto no quiero decir que vos soplás y equilibrás a otra persona. A lo que me estoy refiriendo más específicamente es que estas flautas, ¿sí? Están hechas para generar dos frecuencias sonoras y generar una corriente eléctrica, ¿sí? Que es el sonido. Pero generan un sonido nuevo que es un sonido neutro. Entonces vamos a empezar a escuchar. Cuando escuchemos estas piezas, nos vamos a dar cuenta de que es un sonido especial. Obviamente no es un sonido comercial, actual, sino que es un sonido del pasado que, gracias al gran misterio, siguen estando vivas y nosotros podemos escuchar y reconocer en estas frecuencias, ¿sí? Podemos reconocer estas frecuencias una expresión sonora del pasado
que nos permite limpiarnos los oídos y escuchar algo que nunca habíamos escuchado antes. Entonces, fíjense qué interesante, acá las construcciones, y lo que tomo acá, interesante, es que esta idea del positivo y el negativo, ¿sí? De dos energías sonoras adentro de un instrumento musical que generan un tercer sonido, es la idea del batimento. Y es lo que vamos a ver básicamente en todo el taller Cosmovisión nivel 3, que vamos a analizar varios instrumentos desde lo que es la función esta del batimento, del positivo y el negativo, de un positivo sonoro y un negativo sonoro, que se juntan dentro del instrumento para generar una gama de sonidos que va a ser un fenómeno panamericano. Esto sí lo vamos a encontrar tanto en culturas mesoamericanas como en culturas del sur del continente. No, me cuesta decir panamericano porque no sé si en el Polo Norte, o digamos en la parte de Estados Unidos, más al norte en Canadá, están estas expresiones sonoras, desconozco, pero considero que es casi 3/4 panamericano, se ha atravesado casi toda la parte americana, y es una de las características más importantes del sonido precolombino, el sonido del batimento. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien quiere comentar o preguntar algo, vamos a abrir un poco. Viste, L, esta clase es un poco dedicada a vos, ¿eh? L me pidió ahondar un poco más en lo que era esta cuestión jamacoaca espiritual, ¿no? Que tiene cosas interesantes. Sí. Patricia, el libro es Sonidos y Música en el Mundo Andino. Así se llama. Ay, lo puse en privado, perdón. Ahí está para todos. Sonidos y Música en el Mundo Andino. Así se llama el libro. Ahí lo pueden bajar por internet. Entonces, lo que me parece interesante, Marquinhos, y eso sí me interesa charlar un poco con vos, es el tema de los cuadrantes. Algo que no ha sido muy estudiado, pero yo creo que visualmente, o sea, sonoramente está muy presente. Realmente las flautas del cuadrante mesoamericano son muy específicas, por más que compartan las arquitecturas acústicas parecidas a las de Sudamérica o el Centroamérica, Mesoamérica, por estar en un cuadrante específico, invoca cierto tipo de instrumentos que no van a estar presentes en Sudamérica. Y no quiere decir que no hayan tenido los medios para descubrirlas. Es como que en cada región de América vamos a tener una energía que permita a las personas canalizar cierto tipo de instrumentos. No sé qué opinás. Yo sé que Marquinhos tenés para hablar para rato. Pero ¿qué opinás, Marcos? Bueno, antes que nada, un saludo a todas, a todos desde Cholula, Puebla, México. Un abrazo. Y bueno, realmente esta parte me parece bastante interesante porque también he tenido experiencias con gente que se desdobla o que transita entre las dimensiones. Primero quisiera yo comentar esta parte que siento con tu explicación, porque te escucho y me tocó vivirlo con un maracame, con un chamán de los birráricas, conocidos también como huicholes, en los que no siempre tocan los instrumentos, sino en sus rituales los presentan, los ofrecen, los inicializan y después se los dan a los que los ejecutan después de la ceremonia para que se ejecuten en diferentes rituales a lo largo de todo el año. O sea, no los están tocando. Y lo que veo en las figurillas es que muchos de ellos no los están tocando, los están presentando. Entonces, me parece que esa parte de la ritualidad también es presentar el instrumento, asignarle ese poder para que después sea utilizado en rituales posteriores, ¿no? Entonces, eso es lo que veo en estas figurillas. Por otro lado, también me parece como un match, porque estoy trabajando en un proyecto personal de cosmosonograma, generar realmente una distribución de instrumentos para los rumbos, lo que es justamente la chacana, la estrella, que aparece también en los bordados de algunos pueblos originarios de México. Se encuentra también la distribución del espacio, y en esta mitad del mundo no solamente hay un eje horizontal, sino también hay un eje vertical.
Y en esta parte se genera ya la cruz, el cruce de los caminos. Entonces, a cada cuadrante le corresponde, como bien dices, ciertas sonoridades. Y esas ciertas sonoridades son las que están de alguna manera representadas en las diferentes culturas. Poder generar un cosmosonograma, no solamente ahora, lo pienso, ¿verdad? No solamente ahora de Mesoamérica, sino de América completa, sería verdaderamente un reto, no sé, trascendental. Esta parte realmente de los cuadrantes en los instrumentos tiene un poder también muy importante porque se ubica a cada espacio. En lo que yo percibo, y de acuerdo también con el video que nos mostró Mateo en un inicio, el maestro nos hablaba también del barro y la fusión de los 4 elementos. Entonces, yo también creo que en esta parte del cosmosonograma o de los 4 cuadrantes se pueden ubicar instrumentos de viento, instrumentos de aire, instrumentos de tierra, instrumentos de barro, pero también instrumentos que evoquen el fuego y que evoquen el viento, porque ahí están los 4 elementos también intrínsecos. Entonces, para cada uno de estos cuadrantes, bien puede ubicarse cada uno de estos instrumentos y su evocación sonora. Aunque sea obvio, pareciera obvio que son instrumentos de viento y que podrían ubicarse en el cuadrante del viento, muy probablemente tienen una evocación más allá de la del viento, que pueda ser la de la tierra también. Entonces se vuelve un aspecto también muy interesante y el secreto ahí, a lo mejor con ustedes como especialistas, es poder ubicar desde varias perspectivas la distribución de estos instrumentos. Porque yo hablaba con un amigo arqueólogo de Yucatán y él me decía, ¿sabes qué? Es que esto no existe. O sea, no existe como tal, no existe. Tu propuesta es loca, ¿sí? Pero es muy viable generar un cosmosonograma, o sea, generar realmente este diagrama de ubicar los instrumentos y su evocación en cada uno de los rumbos del mundo, ¿sí? Y tú lo podrás hacer desde una perspectiva artística y podrá tener su justificación. Pero si nos vamos a hacerlo desde una justificación antropológica, arqueológica, cosmográfica, como lo mencionas ahorita, realmente tiene que ser detallado. Y eso única y exclusivamente podrán hacerlo ustedes, los especialistas en esta parte, ¿no? Nosotros, a partir de una propuesta artística, podemos suponer o podemos también entender de acuerdo a lo que nos evoca la sonoridad de cada uno de estos instrumentos y ubicarlo en cada uno de esos cuadrantes. Pero de acuerdo a lo que veo también con los instrumentos, no solamente, y quiero pensar un poco en la imagen que nos pusiste al inicio del globo terráqueo, en donde la línea que lo está marcando en realidad es vertical, porque de un lado está la sombra, la oscuridad, y del otro lado está la luz, esa exactamente. Entonces, esa línea, si tú te das cuenta, esa línea es transversal al ecuador. O sea, porque el ecuador es horizontal de acuerdo a la posición en la que estamos. Y esa línea lo que nos está marcando es la mitad, pero en sentido vertical, ¿cierto? Y entonces, en la cosmovisión mesoamericana, es el eje del arriba, el abajo, el derecha, el izquierda. Y como bien decías, muy poco se habla del centro, pero es que el centro está realmente intrínseco en donde tú estés ubicado. Es tu centro, tú eres el centro. Entonces, a partir de ahí se distribuye el espacio. Luego, entonces, si estas líneas que nosotros encontramos como el eje de las X y el eje de las Y, que han aparecido de manera, como también lo dices, de manera occidental, tienen una relación que aparte dividen el espacio en el que nosotros nos encontramos, no solamente de manera vertical, sino también horizontal. Y entonces ya se vuelven los 4 niveles, los 4 rumbos y los 3 niveles que hay en sentido vertical. El centro, el arriba, el abajo, el derecha, el izquierda, el enfrente y el atrás. Y entonces eso ya es una tridimensionalidad, porque ya estamos generando un volumen dentro del espacio, lo cual se parece
se vuelve todavía más importante, porque estos cuadrantes de los que ahorita nos estás mencionando, o de los que intentamos como ubicarnos en este momento, pues única y exclusivamente son horizontales. Pero el chamanismo sonoro abarca la horizontalidad y la verticalidad. Y en ese punto empieza a tener un poco de importancia también la numerología, los números, porque Claro. son 7. Son 4 rumbos en sentido horizontal y 3 rumbos en sentido vertical que cruzan por el centro. Entonces, son 7 días de la semana y así podemos encontrar un montón de coincidencias, las cuales estos personajes, realmente sus evocaciones e invocaciones, se dirigen a cada uno de esos espacios. Y son personajes que tienen esa tarea cósmica y que tienen esa tarea no solamente en este plano, y que, como bien lo decías, muy probablemente sean personajes que hayan sido llegados de otra parte, de otro plano, y los han encontrado la manera de hacernos llegar este conocimiento, y que han preparado a personas de este plano para que con ese conocimiento puedan hacer ese tipo de evocaciones, de ceremonias, de rituales, que conecten a su comunidad con todo este plano energético. Claro. Recientemente, ya nada más para terminar, en esta región en la que yo vivo, tenemos enfrente, en la ventana de mi casa, su casa, cuando estén por aquí por Puebla, a los volcanes, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Y hay otro tipo de chamanes, los tiemperos, los graniceros, los ritualistas atmosféricos, las personas que controlan el clima, que han sido personas que a través de los sueños o por medio de un rayo que les ha caído y sobreviven, pueden comunicarse con los tlaloque, con las montañas, con los cerros para propiciar la lluvia. Y también utilizan instrumentos para esos ritos, también hay sonoridad, además de lo decretado, que es un sonido. La palabra pronunciada también es sonido. Y no perdamos de vista que también la voz y el cuerpo es un instrumento musical. Entonces, ahí es en donde parte que nosotros podemos ubicar y encontrar los 4 cuadrantes, pero nosotros somos el instrumento del centro. Entonces, ahí es la parte en donde nosotros podemos ser nuestros propios chamanes, donde nosotros podemos ser nuestros propios personajes de evocación y de invocación. Ya los artefactos sonoros serán herramientas de poder que se van a ejecutar, muchos de ellos también. Conozco personas que en rituales y en ceremonias solamente utilizan instrumentos específicos para cada celebración e instrumentos que no se tocan en otro momento más que en esa celebración, que pueden ser solsticios, que pueden ser equinoccios, como bien lo mencionabas, que son también amaneceres y atardeceres. Y para cada momento pertenece un instrumento. Entonces, se vuelve complejo y, como tú bien lo decías, el gran misterio nos ofrece muchas posibilidades, porque no está descubierto ni está dicho todo. Entonces, aquí la posibilidad es también mucho de reinterpretación y de interpretación. Entonces, nunca dejamos de indagar, nunca dejamos de investigar, y cuando creemos que sabemos algo, sopas, llegan otras cosas que nos tiran todo, y entonces tenemos que volver a comenzar, ¿cierto? Entonces, la distribución del espacio no es solamente los cuadrantes, sino también son los niveles verticales, ¿no? Entonces, también correspondería para ellos el nivel sonoro del supramundo, el terrenal y el del inframundo, porque estamos viendo en la imagen que nos muestras un globo terráqueo, pero lo estamos viendo desde el exterior. ¿Y qué sucede en el interior? Claro. Sí, ¿no? Yo lo que me refería específicamente con el tema de los cuadrantes es que físicamente, para no irnos tan a otros mundos, a lo que yo me refería es, por ejemplo, si uno se pone a analizar, estas estatuillas no están en Mesoamérica y no están en Sudamérica, están solamente ahí. O sea, si nos ponemos a ver específicamente, por ejemplo, yo qué sé, las pifilcas, que es un instrumento netamente del sur, están solo en el sur y no las vas a encontrar ni en el norte ni en el centro. Es como si cada región geográfica
permitiera crear un instrumento, y obviamente a partir de ese instrumento después se desata un montón de cuestiones interiores. Que sí, obviamente tenemos norte, sur, este, oeste, arriba, abajo y el centro. Las 7 direcciones están muy bien marcadas. Yo lo que marcaba en este objeto, que es la estatuilla sonora, que fíjate que dónde ponen los instrumentos, en el afuera o en el adentro. Obviamente se han enroscado porque es una flauta muy difícil de hacer, han tomado el tiempo para poner una flauta interna dentro de un cuerpo, algo que yo no vi en ningún otro lugar. Por ejemplo, sí conozco en México que las embocaduras están por fuera, o sea, están por la base de las estatuillas. Pero fíjate lo que es esta cultura que se tomó su tiempo, 1000 añitos, ¿no? para poder diseñar una flauta que vaya en el centro del cuerpo de un hombre. Yo ahí concuerdo con todo que de alguna forma le ponen un centro dual, que es interesante eso. Es decir, insertan adentro de un cuerpo 2 energías sonoras para que se produzca algo cuando alguien sopla, ¿no? Eso sí me parece interesante como diseño cosmográfico de una flauta, que es un poco quiero ir como más profundo para que no simplemente hablemos de sonido y chamanismo, que me gustó mucho lo que agregás, Marquiño, porque falta todo lo que genera la flauta dentro tuyo, que ahí se genera un nuevo centro, que es el centro tuyo, que es el que va a disparar otro tipo de interpretaciones. Sí, Marquiño. Solo para terminar, esta apreciación que mencionas de la dualidad de los instrumentos dentro, ¿sí? Fuera, dentro, si tú te das cuenta, creo que hace relación a la parte del supramundo y del inframundo, porque numerológicamente hablando son 3. O sea, es la dualidad y hay uno más, que son 3. Entonces, corresponde al eje vertical, ¿cierto? No al eje horizontal. Entonces, a lo mejor también tiene otra interpretación diferente. Por eso te decía, de repente es mucho de la apreciación que nosotros podemos encontrar. Se suman un montón de conceptos que a lo mejor nosotros creemos, o en un principio lo mencionamos, la dualidad, ¿cierto? Sí, esa dualidad, pero al menos, por ejemplo, en la cosmovisión mesoamericana, somos duales hasta en el cuerpo, pero hay un órgano que es el que está a la izquierda, que hace que sean 3, ¿no? Y que es interno. Entonces, algo muy parecido aparece con estas estatuillas, ¿no? Ese 3 pareciera como otra cosa. Sí, ese 3 obviamente le da una profundidad, está muy bien lo del inframundo, digamos, el interior es el infra, o sea, de alguna forma es el lado oculto que tenemos. Y a mí lo que me gusta de los instrumentos musicales es que para descubrir lo que pasa en el oculto es re difícil. Yo estuve muchos años para descubrir cómo se hacía, pero me gustó mucho ese mismo juego. Por eso hablo como si fuese una especie de cuestión esotérica. No la dejan ver tan fácil. Es decir, nosotros hoy porque tenemos radiografías, están las piezas partidas, pero imagínense en esa época escuchar un ser en cerámica que genera un sonido dual, que genera un tercer sonido, realmente es una pieza mística de por sí. Y no digo que sea la única mística, simplemente estoy analizando esta pieza puntualmente, ¿no? Porque tampoco no me quiero ir mucho por las ramas. Pero sí lo interesante de acá remarcar es que los instrumentos que nosotros estamos haciendo o que nos animamos a investigar y algunos a replicar tienen una profundidad. Y esa profundidad cuando le damos, yo considero que ahí arranca el chamanismo de alguna forma. El chamanismo como una forma de ver el mundo, de darnos cuenta que no todo es lo que parece y que todas las cosas tienen en su lado un lado mucho más profundo. Entonces yo creo que la mayoría que estamos acá estamos haciendo flautas o queremos empezar a hacer flautas o nos estamos metiendo en este mundo y siempre me parece bueno este tipo de charlas y de masterclass para entender que no solamente estamos haciendo una flautita, sino que esa flauta tiene toda una arquitectura acústica interna y externa también que nos está marcando que son flautas especiales y que son flautas esotéricas. El otro día, o hoy a la mañana o ayer, ya perdí la noción del tiempo, hablábamos con Jesús, que es una ceramista de Argentina, que estaba haciendo una serie de flautas triples, ¿no? Con forma de serpiente, del área mesoamericana, y hablamos bastante también de la cuestión simbólica, ¿no? Fíjense que ya dejan de ser flautas, es una serpiente, que a su vez es una flauta triple, o es una ocarina triple.
¿no? Fíjense cómo lo que es la cosmografía, lo que es una cosmovisión o una cosmoaudición, se mete en los instrumentos musicales. Obviamente la serpiente, el inframundo, son 3 flautas. Fíjense que empezamos a analizar y este tipo de análisis nos permite también empezar a ampliar nuestro espectro de análisis de las flautas precolombinas, ¿sí? Y eso es un poco lo interesante y la invitación que estamos haciendo. Bueno, Rodrigo desde la cama está con una gripe que lo dejó, lo mató. Pero bueno, la invitación que hacemos para la semana que viene, creo que eso, la otra, empezamos el lunes 4 de julio a este nuevo taller de cosmoaudición que es específicamente sobre el batimento. El batimento creado por flautas, ¿sí? por la unión de 2 flautas y también por los sonidos redoblantes, es decir, flautas con estructuras internas complejas que generan la superposición de sonidos dentro de un mismo objeto, que es algo interesante. Es un batimento típico del sur del continente, más encontrado en el sur de Chile, en las pifilcas mapuches y también en las flautas paracas. Y también nos vamos a meter con mucho de lo que son los diseños de las flautas dobles, triples y silbatos dobles y triples también de las culturas mesoamericanas. Así que yo creo que como masterclass, como introducción, estuvo bastante interesante. Está el artículo para leer. Los que están inscritos dentro de la escuela, Mateo les va a avisar, hay un libro de regalo extra. Recuerden siempre que cuando ingresan a un taller de los nuestros, ya ingresan a la comunidad de la Escuela de Sonidos Ancestrales para seguir ahondando mucho más. Y bueno, saber esto, que es una comunidad, que siempre nos estamos comunicando. Yo estuve bastante ausente el mes pasado y porque tuve muchas cuestiones familiares fuertes y me mudé de país, así que estoy con mucho ajetreo, pero ya a partir de julio empiezo a estar más activo. Y bueno, va a salir pronto, hablando de los cuadrantes, y de paso lo muestro, Marquiño, va a salir mi disco nuevo, que, a ver si se ve ahí, se está viendo, ¿no? Que se llama Les Animales, que hablando de cuadrantes, es un cuadrante sonoro de animales, es decir, de animales con los que se construyen instrumentos musicales. Y bueno, va a ser un disco interactivo, donde cada uno va a poder escanear cada animal y va a escuchar los sonidos que se pueden hacer con cada parte constitutiva del animal cuando muere. Por eso creé un término, este disco es bastante conceptual, que se llama la fonoanimanología, es decir, el estudio espiritual de los sonidos de los animales. Y bueno, este disco recorre 9 animales, 9 cuadrantes, 3 mundos, un poco lo que estamos hablando. Así que ya el mes que viene ya va a estar como disponible para adquirir, va a estar en formato digital y realmente es un disco muy bonito. Está la tortuga, la serpiente, los caracoles marinos, los felinos, los camelios, las llamas, los cérvidos, el guacamayo, el cóndor y el pelícano. Es decir, la costa, la sierra y la selva. Están los 3 mundos o las 3 geografías de América. Así que es un disco que les va a resultar muy interesante porque me remito mucho a estas cuestiones de los cuadrantes, pero en este caso en cuadrantes de animales. Obviamente elegí 9, puede haber 1 millón más, pero bueno, explico las características. Es un disco muy interesante, muy bonito, y es un disco cuadro. Uno con el celular lo puede escanear, el animal que te interese, lo escaneás y lo escuchás. Es un disco random, vos lo escuchás como quieras, ¿sí? Porque no me gusta poner una forma de escuchar. Entonces ya va a estar pronto disponible, es un disco que lo vengo trabajando hace bastante tiempo, así que estoy súper contento de que ya está casi listo. Así que bueno, hablando de cuadrantes, no solamente los cuadrantes en el planeta, sino también los cuadrantes de los animales, que es algo interesante que se va a prestar para cuando presente el disco. Voy a hacer obviamente una presentación oficial acá online y lo voy a explicar más en detenimiento. Pero ya saben que está próximo a salir un disco nuevo muy interesante, que estoy seguro que a más de uno le va a gustar mucho. Así que bueno, yo por mi parte, si alguien más quiere agregar algo, no sé, nombro a los que veo por acá, pero los que no están sin cámara también pueden opinar lo que quieran. Si alguien más quiere hablar, lo que quieran, y si no, le damos paso a Mateo que da los avisos parroquiales, como ¿Qué tal? siempre. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿me escuchan? María, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas noches. Soy María Isabel, soy de Perú. Y bueno, maravilloso, maravilloso todo lo que has presentado. La, la última parte, mi pregunta era si es que va a estar disponible esta grabación, porque me perdí
la primera parte, así es que esa era mi consulta y un abrazo y felicito también este emprendimiento que tienes y definitivamente la conexión con la música, los sonidos ancestrales, hablan también de los sonidos del alma, ¿no? El cuerpo con la conexión con los seres que somos nosotros, que somos parte del todo, ¿no? Somos parte del todo. Y eso, muchas gracias y bueno, básicamente era mi pregunta eso, si es que va a estar disponible porque me perdí la información inicial. Gracias, un abrazo para todos. No te preocupes, eso va a estar. Gracias, Isabel, por los comentarios. Así que bueno. Sí, la clase va a estar grabada, se va a subir la grabación al grupo de WhatsApp, así que no se salgan. De hecho, mañana se va a enviar todo junto con el mail para que también la tengan en su correo, pero también va a estar en la descripción del grupo de WhatsApp. Se va a enviar mañana el mail aproximadamente a las 12 del mediodía hora argentina para que tengan hoy toda la noche, mañana toda la mañana para dejar sus correos electrónicos. Bien. Sonidos, también, sí. Sonidos del Origen quiere comentar algo. No sé tu nombre, te tengo como Sonidos del Origen, pero no sé cómo te llamas. Hola. No te escuchamos. A ver, activa el micrófono. Ahí está. Hola. Ahora sí. Hola, bueno, mi nombre es Micaela, de Argentina, y la pregunta que quería hacerles es que esa estatuilla que vos nos mostraste hace un ratito, ¿cómo la fabricaban? Si a través de moldes o después las modelaban a mano, un poco por ahí viene la pregunta. Sí, mira, Mica, estaba el documental, no sé si lo llegaste a ver el documental. No. No pasa nada, cuando lo veas te vas a dar cuenta, se hace por moldes a presión. No ahí me va. quise meter mucho en el tema ese de los moldes a presión, porque la idea era meternos más en la parte interna de los instrumentos, pero sí se hace por molde a presión la parte delantera. La parte trasera se mueve la mano y los silbatos se fabrican externamente y después los pones adentro. Todo obviamente Entiendo. previo a la... Pero para mí es la flauta más complicada para hacer, lejos. Listo, gracias. De nada, Mica, todos han hecho así con la cabeza porque la mayoría acá ha pasado por la experiencia de hacer una estatuilla sonora. Es muy difícil, no es un instrumento sencillo y realmente parece casi como una operación, ¿no? Adentro de un cuerpo humano. Es una flauta muy especial, muy ritual, muy bonita para hacer, con una complejidad tecnológica que hoy nos parece sencilla entre comillas, pero cuando metemos la mano nos damos cuenta que de sencillo no tiene nada, que es bastante complejo, lo que nos hace respetar mucho más a esta flauta todavía. Los que tratamos de hacerla. Gracias. Gracias, Mica. Gracias. Gracias, Mica. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase. Son temáticas interesantes que nos permiten adentrarnos para ver cada flauta en profundidad. Simplemente tomamos esta flauta, las estatuillas sonoras, y nos metimos un poco a tratar de dilucidar no solamente la flauta, porque a veces nos pasa mucho la descontextualización de la flauta, ¿sí? Es decir, no, tengo una flauta de un pajarito, ¿viste? Es como que, bueno, ¿qué pajarito es? ¿O qué está representando? Entonces, cuando uno se pone más específico, puede ser un poco rompebolas, pero cuando uno se pone más en específico, bueno, ¿de dónde es? ¿De qué época? ¿No? ¿De qué cultura? ¿Por qué? Porque eso nos ubica dentro de un cuadrante, nos ubica dentro de un lugar en América, de un lugar geográfico temporal. Y eso es la temporalidad es muy importante, no solamente la espacialidad, sino también saber de qué tiempo es, porque eso nos ubica a nosotros en una época, ¿sí? En una era del hombre que lo llevó a hacer esos instrumentos. Entonces, esto, ¿por qué lo digo más que nada? Porque a veces hoy está todo muy transgiversado, vemos un montón de flautas, o sea, nos entra un montón de flautas, y nos falta siempre saber ubicarlas un poco geográfico-temporalmente y culturalmente. Y es un dato que no puede pasar por menor. Por ejemplo, un silbato de viento mexica no es solamente un silbato de viento, ¿no? Está puesto en un lugar específico, se encontró en una tumba específica y tiene toda una simbología. Después lo vemos en Teotihuacán ya como el silbato jaguar, lo vemos transformado, resignificado y reculturizado, que está buenísimo, porque es parte de la apropiación cultural, pero está bueno que nosotros, como me imagino que acá la mayoría está buscando profundizar mucho más en los sonidos ancestrales, nos interesa siempre la ubicación geográfico-temporal. Vengo un poco, me he puesto a ver la serie Dark, no sé si la han visto por Netflix, es una serie muy buena para ver, que trabaja mucho el tema de los tiempos,
y rompe la estructura del tiempo lineal. Así que después de ver Dark, yo pienso que se les puede proyectar mucho más, que quizás estas no son flautas del pasado, sino que pueden ser realmente flautas del futuro. Yo creo firmemente estas cosas, que a veces lo ponemos como flautas del pasado, pero parecen como si fueran flautas del futuro. Son flautas futuristas. Son flautas que nos hacen salir del tiempo y nos hacen ver esas cosas. Yo cada vez me concibo más a que estas flautas no pertenecen ni al pasado, ni al presente, ni al futuro. Son flautas atemporales, ¿sí? Y por eso, cuando los escuchamos, nos permiten hacer un viaje en el tiempo, porque no son flautas del pasado, son flautas que vienen de otro tiempo. Y voy a contar una experiencia nomás para que entiendan por qué creo que son flautas del futuro, ¿sí? En el año 2016 estaba realizando una investigación en la Universidad Católica de Quito con una colección de 10.000 piezas que había llegado a la universidad y que me pidieron que revisara porque había varios instrumentos musicales. Cuando entramos a la reserva musical, a la reserva arqueológica, estaba trabajando con 2 personas más. Esas 2 personas que estaban conmigo, empezamos a escuchar las 3 personas lo mismo. Una voz por dentro que nos decía, nos vamos a caer, nos vamos a caer, nos vamos a caer. Eso que cada uno escuchó por dentro, después nos lo preguntamos a nosotros si era una locura o si realmente los 3 estábamos percibiendo lo mismo, y efectivamente los 3 estábamos percibiendo lo mismo. Las flautas nos estaban diciendo que se iban a caer. Entonces, la idea nuestra, que era hacer investigar, nos pasamos casi 5 horas bajando las flautas de las cajas y poniendo todo sobre el piso, ¿sí? Hasta que no pusimos la última flauta en el piso, la voz que teníamos adentro nuestro no se cayó, ¿sí? Las pusimos todas en el piso y nos fuimos. Esto fue 15 de abril del año 2016. Al día siguiente, 16 de abril del 2016, que cualquier ecuatoriano lo recuerda, fue el último terremoto fuertísimo que hubo en Ecuador, que casi se cae medio Ecuador. Es más, se cayeron 3 museos, ese justo no. Nos dimos cuenta que al otro día volvimos, ninguna pieza se había roto. Estaban todas las piezas en el piso y ninguna se rompió. Ahora mi pregunta, si son flautas del pasado, ¿cómo saben el futuro? Esa es mi pregunta, básicamente. Para mí realmente son flautas que vienen del futuro o vienen de un tiempo que no es ni siquiera pasado, presente y futuro. ¿Sí? Sí, Marquinhos, decir lo que quieras. Nada más para retomar esta parte lineal, regresamos al 3, ¿no? Decías la temporalidad de los mismos instrumentos de manera rápida, el preclásico, el clásico y el posclásico, ¿no? Entonces es importante también ubicar en dónde se encuentra cada uno de esos instrumentos, ¿no? Y para terminar esta parte, me recordó un poco el libro de Eric von Däniken, que es Recuerdos del Futuro, ¿no? O sea, esa parte que es atemporal, o sea, al final son artefactos con poder y magia, ¿no? Gracias por todo, Esteban. No, por favor. No pertenecen al tiempo, ¿no? O sea, no pertenecen al tiempo lineal. Y eso es algo interesante. Yo pienso que estos espacios son buenos porque, por más que en mi caso trabaje en la academia, necesitamos hablar de otras cosas a veces. Y no siempre nos quedamos en que está en si bemol, el instrumento, qué sé yo. Y realmente yo pienso que todos los que estamos acá y nos dedicamos a los sonidos ancestrales, como bien lo decía María Isabel de Perú, los sonidos nos tocan adentro, ¿sí? Nos tocan las fibras, por lo menos a los que estamos acá yo considero que la música nos toca una fibra sensible y nos permite salir de un estado ordinario de la vida en general y nos permite conectar con algo superior. Entonces yo creo que acá los que sabemos hacer instrumentos, los que conectamos con los sonidos ancestrales, sabemos que un instrumento musical es un arma poderosa, ¿sí? Para salir de este mundo y entrar en otros, literalmente. Entonces, esta es un poco la idea y la invitación que les dejamos. Esta es una escuela de locos, literalmente, de gente limada, que se preocupa por algo que el 99,9% de la población mundial no se preocupa. Así que bienvenidos a ese 0,1% de gente loca, que es básicamente esta escuela, que tratamos de profundizar de una forma distinta sobre cómo son los instrumentos musicales y sobre cómo nos pegan o sobre cómo nos afectan esos instrumentos
a medida que nosotros vamos desarrollando. Yo lo veo a Loele, lo veo a Jesús, lo veo a José, lo veo a varios, a Teco también de Guatemala, muchos, a Grace, que ya venimos varios años haciendo instrumentos, bueno, ni hablar Mike Koffler, que viene conmigo hace como 10 años, ni hablar que venimos atravesando la construcción de instrumentos musicales y vamos viendo la evolución y el desarrollo que tenemos, no solamente físico, a través de la mejora de la técnica, sino también de la sensibilidad que empezamos a ganar cuando empezamos a trabajar con los sonidos prehispánicos. Y eso es algo que, digamos, no tiene precio en el sentido de que es un aprendizaje único, muy experiencial, que lo ganamos con el tiempo. A medida que entramos en esta escuela de sonidos ancestrales y entramos en el legado ancestral de las culturas precolombinas a nivel sonoro, nos damos cuenta que no tenemos límite y no tenemos fin. Entonces, un poco la invitación a eso, que sea Cosmo 3, el nivel 3 no significa que los que hicieron 1 y 2 no puedan entrar. Como dijimos, no existe pasado, presente ni futuro, no existe nivel 1, nivel 2, nivel 3 a nivel lineal. Podemos entrar en cualquier nivel básicamente. Así que bueno, por mi parte los esperamos el lunes 4 que arrancamos. Una nueva edición de este nivel 3 de Cosmovisión que está muy bueno. Y bueno, para los que están entrando, Mateo ahí les informa de todo. Creo que llevamos 1 hora y media. Hemos tenido una clase muy buena, bien volada, como me gusta a mí, pero que nos permite entrar en otras regiones, ¿no? La veo a Paloma también ahí experimentando más con lo geométrico, ¿no? No sé qué estás haciendo, pero va a sonar bien seguro. Así que bueno, te dejo, Mateo, para que termines ahí la clase. Muchísimas gracias, Marquinhos, siempre un gusto fuertísimo. Ahí por comentar y todo. La veo también ahí a María, una ritualista ecuatoriana también. Así que bueno, siempre un gusto para todos estar acá activos con la comunidad. Les dejo un abrazo y ahí Mateo cierra la clase. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Esteban, ahí. Espero, grupo, que hayan disfrutado la clase. Ahí